Bueno, ya se está viendo la presentación. Sí, señor, ya estamos viendo la presentación. Listo. Bueno. Entonces, el tema de la miopía, pues es de una importancia epidemiológica grandísima, porque la prevalencia, pues, va aumentando en la población general. Este aumento de la prevalencia se ha visto grandemente en los países de Oriente, pero ahora, pues, en Occidente también se ha observado que va aumentando la miopía. En sí, la gran importancia es, sobre todo para las personas y para nosotros los oftalmólogos, es la miopía patológica, que trae consecuencias graves en la retina y muchas veces alteraciones importantes de la agudeza visual que son irreversibles. Entonces, miremos cómo hay, como les mencionaba antes, hay países, por ejemplo en Japón, aquí, que está en rojito, que es de los que tienen la mayor incidencia de miopía, muy alta. Hay otros países también de miopía, y en algunas partes de Europa también hay unas incidencias altas de miopía. Eh, por ejemplo, en los países de África no tanto. Ahorita vamos a ver la posible causa. Fíjense que en Australia no es tanto tampoco la miopía. Y eso tiene que ver con razones ambientales que ya iremos viendo a lo largo de la charla. Fíjense que bueno, aquí todavía estamos bastante bien. Estamos como dentro de los países que no es tan alta la incidencia de miopía, ¿no? Aquí está Colombia y aquí está la incidencia de nosotros, que todavía no está tan alta. Entonces, como les decía antes, hay sitios de Asia en donde la incidencia en adultos jóvenes de miopía es del 80 al 90%, de los cuales el 10 al 20% tienen alta miopía. Se estima que para el 2050 va a haber 5.000 millones de personas miopes, y de estos 1.000 millones serán altos miopes. O sea, estos altos miopes van a implicar un gasto para los sistemas de salud grandísimo. Entonces, se considera que la miopía no corregida es una causa importante de discapacidad visual y puede afectar múltiples aspectos de la vida, principalmente educativos y ocupacionales. Lo que hablábamos de los costos de salud que se van a incrementar. Bueno, la corrección refractiva, los anteojos, los lentes de contacto, pues también implican altos costos para las personas y para los países. Y esto seguirá aumentando a medida que aumente la incidencia de miopía. Ahora, como les hablaba antes, las miopías altas tienen una influencia muy deletérea en la calidad de salud visual de las personas, porque implica alteraciones visuales muchas veces irreversibles. Entonces, vamos a ver como la patogénesis de la miopía. ¿Por qué? Digamos, lo que se ha investigado, qué cosas tienen que ver con el desarrollo de la miopía. Entonces, una parte muy importante es el entorno visual, ¿sí? Implica muchas cosas. Digamos que una vez que se nace, empieza un proceso de hemetropización. Cuando nacemos somos hipermétropes, y a medida que vamos creciendo, esa hipermetropía va disminuyendo hasta que llegamos al punto en que logramos la hemetropía. Este proceso de regulación del crecimiento del ojo, del cambio de la refracción en la córnea, cristalino, se conoce como hemetropización. Y esto pues tiene un patrón distintivo de crecimiento que va a llevar a la hemetropía.
Entonces aquí vemos, por ejemplo, aquí infantes, o sea, aquí se refiere a lactantes, como en el periodo de los lactantes es más frecuente lo que les decía antes, ¿sí? Que sean hipermétropes. La magnitud de esta hipermetropía puede variar grandemente, ¿no? Pues como todos los estudios estadísticos poblacionales vemos que tienen la forma como de una campana de Gauss. Y a los 6 a 8 años ya se está acercando más, que es lo que está aquí en rojo, a la hemetropía, que sería cero. Bueno. Entonces, la mayor parte de la metropización, de acuerdo a esta gráfica, pues se lleva entre los primeros 5 a 6 años de vida. Entonces, hay una cantidad de cambios en el ojo que nos van a llevar a la metropización. La córnea se aplana mucho durante estos primeros años de vida. El cristal, o sea, disminuye su poder. El cristalino también disminuye su poder, aplanándose. La profundidad de la cámara anterior aumenta. Y la cámara anterior pues se ha visto que es mucho más profunda en los miopes comparados con los hemétropes. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el adelgazamiento del cristalino. Es mucho más grande en los hemétropes que en los miopes. Entonces esto va a contribuir a la aparición de la miopía. A pesar de todas estas cosas que hablamos, la mayor parte de, digamos, el mayor peso en el desarrollo de la miopía son los cambios en el segmento posterior, o sea, la cámara vítrea va a aumentar excesivamente de tamaño. Entonces es el principal componente que va a llevar a la aparición de esta miopía y a la progresión de la miopía. Entonces esta cámara vítrea representa más del 50% del valor del defecto de refracción. La córnea el 15% y el cristalino el 1%. Poco después del inicio de la miopía, el adelgazamiento compensador del cristalino se detiene abruptamente en los miopes, o sea, hay un desacoplamiento entre el crecimiento del segmento anterior y del segmento posterior del ojo. Aquí vemos esta gráfica representa, digamos, como una ecografía, ¿no? En la ecografía, en modo A, se ven aquí unos picos de los reflejos del eco a medida que va pasando por los medios del ojo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la superficie anterior de la córnea, la superficie posterior de la córnea, la cápsula anterior del cristalino, la cápsula posterior del cristalino, y aquí ya el eco que da el epitelio pigmentario, que es como, digamos, correspondería al límite externo de la retina. Entonces aquí está en azul esos ecos que da en una persona métrope y en rojo los que dan miope. Fíjense que la diferencia entre los hemétropes y los miopes en la parte anterior del ojo es mínima, tal como lo decíamos en la diapositiva anterior. La mayor parte de la diferencia está aquí. Esto que corresponde al volumen de la cavidad vítrea. Entonces, ¿qué va a producir esto? Pues que al aumentarse la cavidad vítrea va a haber como un elongamiento posterior del ojo. Entonces, por ejemplo, vemos cambios en la coroides, que es más delgada en los miopes, comparado con los no miopes. Y en las miopías altas, este adelgazamiento de la coroides, o sea, miopías de mayores de -6, va a ser más significativo. Entonces se pueden producir esta patología que se llama Lacker cracks, que son como rupturas en la coroides que pueden llevar a neovascularización coroidea, y esto va pues a llevar a una disminución de la agudeza visual. Entonces, esto es un biomarcador importante en los procesos de crecimiento ocular. La mácula también se adelgaza durante la progresión de la miopía.
y cuando se hacen tratamientos para detener la progresión se engrosa. Además del adelgazamiento en la mácula, que nos va a producir estas miopías degenerativas con neovascularización coroidea, también tenemos adelgazamiento en la periferia de la retina, ¿no? Que a veces nos lleva a agujeros y desgarros de la retina, y muchos de estos pacientes también van a tener desprendimientos de retina más temprano en la vida de lo que se suelen presentar en las personas semétropes. Bueno, aquí pues reforzamos lo que ya hemos dicho, que casi todo se limita al polo posterior. Este adelgazamiento también de la parte posterior del ojo involucra la esclera que rodea la cabeza del nervio óptico, y esto puede hacer que los ojos de los miopes sean más susceptibles al daño por glaucoma. Realmente, pues en el daño en el glaucoma es un daño en el nervio óptico. Entonces, como ellos tienen estos tejidos esclerales más débiles, es posible que esta sea la explicación de que los miopes sean más susceptibles al daño por glaucoma. Bueno. Entonces han hecho estudios animales de por qué se desarrolla la miopía. Han hecho una cantidad de estudios. Y la respuesta a la deprivación de la imagen se ha visto que hace que se produzca miopía. ¿A qué se refiere este término? Que lo vamos a encontrar en los libros y en los artículos. Deprivación de forma. Es simplemente que emborrona la imagen del ojo por medios no ópticos, ya sea poniendo unos lentes opacos ahí. En algunos animales lo que hacen es suturarles el párpado, o les ponen lentes de contacto opacos. Entonces es lo que llaman deprivación de forma. Y se ha visto que cuando se hacen estas intervenciones, se va a producir una miopía axial, igual a la que vemos en las personas que tienen su miopía, ¿no? Que se aumenta significativamente el volumen de la cámara vítrea, junto con un adelgazamiento de la coroides y la esclera. Entonces, se ha visto también, por ejemplo, cómo en humanos hay condiciones que simulan esto, que esto es lo que llamamos la privación de forma, ¿no? Por ejemplo, la ptosis, o sea, si un párpado está muy caído y tapa la pupila, esos ojos generalmente se miopizan. Cuando hay cataratas congénitas, estos ojos se miopizan también, opacidades de la córnea, hemorragia vítrea, etcétera. Todas estas alteraciones van a desarrollar que esos ojos desarrollen miopía. Y este desarrollo de miopía depende de la magnitud de la alteración de la imagen, ¿sí? Si no es una magnitud, una alteración de la imagen muy importante, pues no se va a desarrollar tanto la miopía. Bueno, estos efectos disminuyen con la edad. O sea, si por ejemplo pasa algún accidente que lleva una catarata o algo, pero el niño ya tiene cierta edad, no va a ser tan importante la miopización como si es una opacidad que aparece temprano en la vida. Y la otra forma en que los estudios experimentales han desarrollado miopía en animales es producir desenfoque. Entonces le ponen lentes a los animales, con lentes positivas simulan una miopía que va a conducir a cambios en el crecimiento del ojo, ¿sí? Con lentes negativos simulan una hipermetropía que va a producir un adelgazamiento de la coroides y aumento del crecimiento ocular. Entonces, las aves ha visto que tienen una capacidad grandísima para contrarrestar estas intervenciones que hacen con lentes, mucho más que los primates. Bueno, entonces, obviamente va a depender de la potencia del lente que le pongan para producir el desenfoque. Este desenfoque, la respuesta al desenfoque disminuye con la edad.
El sistema humano también tiene la capacidad de hacer cambios compensadores y es más sensible al desenfoque miópico. Aquí vemos eso mismo de lo que hablaba. Entonces, tenemos un ojo, aquí digamos lo tenemos sin ningún lente, entonces vamos a tener hemetropía. Si se le ponen lentes positivos, estamos simulando una miopía. Entonces, la imagen se va a enfocar adelante de la retina. Si ponemos lentes negativos, vamos a simular una hipermetropía. Entonces la imagen va a estar por detrás. El ojo es capaz de hacer como un mecanismo compensador cambiar su crecimiento. Entonces, en el caso de que se induja una miopía artificial, se va a inducir una hipermetropización, o sea, este ojo va a crecer menos. Y si ponemos un lente negativo que me va a simular una hipermetropía, ese ojo se va a crecer un poco más. Entonces se ha visto que la compensación ocular, o sea, estos cambios de crecimiento, tanto para la privación de forma como para el desenfoque con lentes, están regulados principalmente a nivel retiniano. Una forma en que averiguaron eso es que, o sea, saber que no era el cerebro el que intervenía en esas regulaciones, que algunos de esos animales les cortaban, les seccionaban el nervio óptico y de todas maneras estos cambios en el tamaño del ojo como respuesta a la depredación de forma o al desenfoque se presentaban, así tuvieran el nervio óptico seccionado. Entonces eso pues, es un indicativo de que esa regulación ocurre a nivel de la retina. Entonces aquí digamos, estamos ilustrando esto. Tenemos que no se sabe bien los mecanismos retinianos que intervienen en esta regulación del crecimiento, pero sí se sabe que todo esto está regulado a nivel de la retina. Seguramente la retina secreta factores de crecimiento que van a alterar la forma en que la esclera va a crecer, ¿sí? Y van a hacer que aparezcan los defectos de refracción, o si es una persona que no se miopiza, pues que tenga un crecimiento ocular normal. Bueno, otro de los factores que se ha involucrado en el desarrollo de la miopía es la acomodación. ¿Sí? Pues obviamente los miopes tienen una respuesta acomodativa menor porque ellos en términos generales el miope ve bien de cerca y ellos se acostumbran a acomodar menos que los hemétropes. Pero relacionado con esto del desarrollo de la miopía, se ha habido que cuando a los niños se le colocan lentes progresivos o lentes bifocales, cuando son niños miopes, se ha visto que progresa menos la miopía. Por eso se piensa que el hecho de acomodar va a hacer que aumente la miopía. De hecho, algunos postulan que la aparición de la miopía es como una respuesta evolutiva al trabajo de cerca que realizamos los humanos. Normalmente el humano en su medio natural, en la época antigua, en la época de las cavernas, casi todo el tiempo tenía que ver de lejos y poco tiempo de cerca. A medida que ha ido cambiando, que hemos creado la cultura y todo el modo de vida que tenemos los humanos, más bien hacemos lo contrario. Casi todo el tiempo vemos de cerca y menos tiempo de lejos. Entonces, para el ojo es más cómodo volverse miope, ¿sí? Porque si es miope, no va a tener que hacer tanto esfuerzo de acomodación. Es una teoría, ¿no? Respecto al desarrollo y aparición de la miopía. Pero sí se ha visto, pues, que
los países donde tienen que estudiar más, o sea, tienen que hacer más trabajo de cerca, tienden a miopizarse más la población. Lo otro que se ha visto que influye fuertemente en el desarrollo, en la aparición y progresión de la miopía, es la exposición a la luz. Estudios animales indican que la exposición a la luz puede influir en el desarrollo del defecto refractivo. Entonces han hecho experimentos en animales, algunos les ponen muchísima luz, más de 10.000 lux, y en estos hubo menos desarrollo de miopía que cuando fueron criados en condiciones de baja iluminación. Esto se aplica tanto a los modelos de miopía con desenfoque o con deprivación de la imagen. Y similares hallazgos en animales y recientes en humanos muestran que el crecimiento axial del ojo es más lento con una mayor exposición a la luz ambiental. Entonces, por ejemplo, se ha visto que los niños en Australia, lo que les hablaba antes al principio, tienen mucha menos incidencia de miopía que, por ejemplo, los niños en Singapur. Y aquí vemos cómo la exposición a la luz es mucho más fuerte en Australia que en Singapur. Bueno, pues algunos, digamos que puede haber causas genéticas para el desarrollo de la miopía, pero esta incidencia elevada de miopía que se ha visto en ciertas poblaciones humanas y que se va propagando por todo el mundo no se puede explicar completamente por causas genéticas, porque pues en cuestión de 50 o 60 o 70 años no va a haber un cambio genético en la población que explique la miopía. Entonces, definitivamente las causas ambientales tienen mucho que ver. Los factores heredados, sí, si uno tiene papás miopes, va a tener una incidencia de miopía mucho más alta. Vamos a ver ahorita unas gráficas que muestran eso. Puede haber muchos genes implicados en aparición de miopía, en algunas miopías que son sindrómicas, o sea, que tienen relación con enfermedades genéticas. Y pues hay hasta 80 o más síndromes con genes identificados en los cuales es mayor la incidencia de miopía, por ejemplo el Marfan, el Ehlers-Danlos, etc. Entonces aquí solo por una muestra tenemos todas estas condiciones oculares que son enfermedades genéticas y que van acompañadas de miopías importantes. Entonces, aquí están los genes implicados en eso. Realmente la cantidad de genes involucrados en posible aparición de efectos refractivos es grandísimo, ¿no? Aquí están una cantidad de genes que tienen que ver con alteraciones en la córnea, otra cantidad de genes que tienen que ver con alteraciones del cristalino, en el cuerpo ciliar, pero principalmente en la parte de atrás, en la parte de la retina. Miren esta lista de genes involucrados en las miopías sindrómicas, ¿no? Diferente de la miopía común y corriente con la que tratamos todos los días. Hay muchos pacientes que tienen síndromes que van asociados a la miopía. Bueno, otros de los factores, el uso de computadoras y teléfonos inteligentes. Realmente no hay evidencia que demuestre que el uso de estos dispositivos, o sea, que impliquen un riesgo adicional, ¿sí? Que es lo que se ha dicho, que no, que la luz del computador, del celular, no. Es más que todo relacionado con la visión cercana, ¿sí? Porque el uso de estos dispositivos pues hace que las personas estén más tiempo viendo de cerca, que sí definitivamente está implicado en la progresión de la miopía. La influencia del género pues es una cuestión cultural. Se dice que es que en determinados países pues los que pueden estudiar son más los hombres,
por eso desarrolla más miopía que las mujeres. Esto no está muy claro. Igual, pues la hernia también es algo que no es claramente relacionado con la aparición de miopía. Por ejemplo, estudiaban poblaciones en Singapur donde hay grupos étnicos chinos, indios y malayos. En Singapur estos grupos étnicos se miopizan mucho, ¿sí? Y esos mismos grupos étnicos en sus lugares de origen, en India, en Malasia y en China, se miopizan menos. ¿Por qué? Pues seguramente es que en Singapur hay esa influencia ambiental y no es la etnia, sino es la influencia ambiental que hace que la gente se miopice más allá. Bueno, también se ha dicho clásicamente que es que los miopes son muy inteligentes, entonces que entonces la inteligencia está ligada a la miopía, pero pues otros dicen que es más bien lo contrario, que como no ven bien de lejos, entonces prefieren quedarse encerrados leyendo y por eso pues desarrollan más la parte intelectual. Igual pasa con la diferencia urbana y rural, ¿sí? Las personas que viven en el campo tienden a tener, por un lado, más actividad al aire libre, que va a disminuir la miopía, y por el otro lado, pues van a estar leyendo menos tiempo, o sea, haciendo menos actividades cerca. Otros factores, el tabaquismo materno y paterno, que los primogénitos tienen más incidencia de miopía, las conjuntivitis, pues son cosas que no están tan claras, la rubeola, paperas, etcétera. Todas estas, pues no tienen una influencia muy clara. Aquí vemos, esta gráfica nos muestra cómo lo que ya hablábamos antes, la influencia ambiental en el desarrollo de la miopía. Vimos cómo en 1984 son aquí los círculos, y aquí está la edad de la población en años y el porcentaje de personas miopes. Es como para 1984 la cantidad de personas miopes era menor que en 1996. Mucha más cantidad de personas miopes. Si esto lo extrapolamos a 2022, pues vamos a ver que seguramente esta gráfica ya va a estar más por aquí encima. Bueno, entonces ya entramos digamos, al meollo del asunto, que es la prevención de la miopía. Entonces se ha visto claramente que el tiempo al aire libre, principalmente al aire libre con luz solar, impide el desarrollo de la miopía o retarda el desarrollo de la miopía. Entonces, en países en que tienen altas incidencias de miopía, en algunos países de Oriente, pues ya están tomando medidas al respecto, ¿sí? Entonces, han hecho cosas como agregar una clase al aire libre. Cuando salen a recreo, cierran las puertas de los salones para que los niños no se queden ahí leyendo o jugando con el celular, el computador, etcétera. Y en algunas partes han puesto las paredes y los techos de los salones de clase transparentes. ¿Para qué? Pues para aumentar la exposición a la luz. Sin embargo, pues puede ser difícil. Hay algunos países en que es mucho más difícil lograr estos tiempos al aire libre, ¿no? Principalmente los países donde tienen estaciones, porque pues en la época fría, no, pues salirse allá a aguantar frío no es tan fácil. No, en nuestro medio, pues sí no habría ningún inconveniente, ¿no? Aquí todo el año tenemos unas temperaturas que no son extremas. Aquí estas gráficas muestran cómo el aumento del tiempo al aire libre puede anular el impacto de la miopía parental, ¿sí? Entonces, aquí muestra cómo
el riesgo de volverse miope en este eje y aquí contra horas practicando deporte. Si uno tiene dos padres que son miopes, vamos a tener un riesgo más alto de volverse miope, ¿sí? Si pasa de 0 a 5 horas, pues va a haber, digamos, esta probabilidad de volverse miope. Si pasa de 6 a 9 horas, va a bajar más, ¿sí? Mira, aquí tenemos esta probabilidad, aquí baja un poquito la probabilidad de volverse miope. De 10 a 14 horas, baja más la probabilidad de volverse miope y así sucesivamente. Entonces, inclusive teniendo un padre, o dos padres con miopía, pues aquí se comprueba una vez más cómo la exposición al aire libre va a ayudar a disminuir la probabilidad de volverse miope. Esto es lo que les hablaba antes. En algunos países entonces ya tienen salones en donde está aquí sin techo para que vaya una exposición grande a la luz solar y lograr esto, ¿sí? Tratar de prevenir la miopía. Entonces también lo que les decía antes, obligan a los niños a que salgan y los obligan a que estén en las zonas en donde hay suficiente exposición a la luz, ¿sí? Entonces miden las zonas del colegio y los instan a los niños a estar en esas zonas en donde va a haber mayor exposición a la luz, ¿ya? Entonces en los parques, haciendo ejercicio, etc. ¿Sí? Miden la cantidad de luz que van a recibir los niños y de esta manera disminuir la incidencia de la progresión de la miopía. En otras partes les ponen relojes al niño en donde le programan que él tiene que estar ciertas horas al día afuera, en la exposición al medio ambiente. Y él tiene que cumplir esa tarea, ¿no? El reloj tiene un detector de la exposición de la luz y él le va marcando qué tanta exposición tuvo. Bueno, esto de los lentes en que producen un desenfoque miópico, no en la parte central, sino en la parte periférica. Bueno, yo esto no les voy a hablar mucho porque ya me imagino que ya les dio a todos la conferencia en donde hablaron de sus lentes, pero pues sí, esto ya hace tiempo se venía investigando y ya, pues ya tenemos disponibles en el comercio estos lentes especiales que sí, es cierto, se han comprobado que desaceleran la progresión de la miopía hasta en un 59%. Y es produciendo un desenfoque no en la parte central de la visión, sino en la parte periférica. Bueno, aquí hay cosas contradictorias. Aquí, pues, por colocarles bifocales ejecutivos con prismas, etcétera. Lentes que transmiten la luz ultravioleta pueden tener una progresión, un efecto protector contra la miopía. Bueno, aquí pasamos a la otra cosa que, pues, de lo que se ha hablado mucho últimamente, y es las intervenciones farmacológicas para prevenir la miopía o para retardar la miopía. Entonces hay cantidad de estudios. Estas diapositivas muestran, todos estos son estudios que están haciendo, investigando con diferentes medicamentos, intervenciones para retardar el desarrollo de la miopía. Mire, son una cantidad de estudios que están haciendo con atropina, con diferentes cosas, diferentes concentraciones de miopía, de atropina. Algunos pocos tienen otros medicamentos derivados de la atropina. Miren, algunos AINES, acupuntura, etcétera.
cotinfato, bueno. De estos estudios, de todos estos estudios, los más famosos y los que han tenido más difusión, que tal vez se los han hecho de la mejor manera posible, digamos, son los estudios ATOM, que tienen estas siglas, pero los han llamado así. Entonces, ha habido varios que han sido sucesivos. En el 1 ensayaron atropina al 1% en niños de 6 a 12 años durante 2 años, les hicieron seguimiento y notaron que había menos progresión de la miopía a los 2 años. ¿Sí? Menos 0,40 versus menos 0,86. Pero pues notaron un efecto de rebote después de que suspendieron la atropina. De todas maneras, al final del estudio estaban mucho menos miopes a los niños que les habían puesto atropina que a los que no les habían puesto. El problema de la atropina al 1% pues es que va a producir una dilatación de la pupila y emborronamiento de la visión por 2 semanas. Entonces, pues, no es tan agradable usar gotas de atropina. Entonces, después hicieron este estudio que llamaron el ATOM-2, donde estudiaron diferentes concentraciones de atropina. A ver, pues, el efecto que tenían estas diversas concentraciones. Entonces, notaron que la concentración más baja, que es esta, disminuía la progresión de la atropina durante 2 años, ¿sí? Al poner dosis más altas de atropina había mayor efecto de rebote, o sea, al quitar la atropina se producía otra vez un crecimiento más acelerado del globo ocular. Entonces aquí de este estudio concluyeron ellos que la atropina al 0,01% fue la dosis más efectiva después del tercer año. Inclusive pues pues un efecto de menos la progresión fue de menos 1,38 con esta concentración de atropina, la más baja, menos 1,83 con 0,1% y con el 0,0 menos 1,98. O sea, curiosamente, la concentración más bajita fue la que logró la menor progresión de la miopía. En este momento todavía está en andamiaje, ya está sacando los resultados finales este estudio del ATOM-3, en que ya solo toman esta concentración, hacen una muestra de tamaño mayor y pues lo esperan completar para el 2023. Yo lo que he sabido, lo que han dicho, no sé, no es un reporte oficial, es que notaron que el efecto no era lo que se ha visto en el estudio anterior. Sin embargo, faltan los resultados finales de este estudio. Entonces, ¿cómo es el esquema que se propone con la atropina diluida, ¿no? Aquí no contamos con atropina al 0,1%. Entonces toca hacer una dilución, ¿no? Si uno quiere hacer eso, digamos, de la manera más académica posible, pues tocaría pedirle a alguno de los laboratorios que hacen compounding, o sea, que hacen muestras magistrales, que le preparen a uno las gotas con estas diluciones. Pues nosotros hacemos la dilución en el consultorio. La fórmula para hacer una dilución es muy sencilla. Una sola gota de atropina le alcanza al paciente como para 20 años, porque la dilución es muy grande. Realmente lo que se gastaría en ellos sería las lágrimas artificiales que se necesitan para preparar la dilución.
Entonces, el esquema que proponen es el siguiente. En pacientes de alto riesgo por antecedentes familiares de miopía alta o familiares con complicaciones por miopía y pacientes que empiezan muy jóvenes a desarrollar la miopía, empezar a aplicarles la atropina. Y pues también evaluar pues la continuidad, ¿no? Si es un paciente que va a ser juicioso porque hay que aplicar la atropina durante varios años y estar haciendo controles. Entonces, si se ve que es un paciente que no va a tener cumplimiento, pues no vale la pena. Realmente el tratamiento va hasta la adolescencia. Entonces, tenemos pacientes de 4 a 13 años que se haya documentado la progresión de la miopía, al menos media dioptría en el último año. Si no están interesados, pues seguir la vigilancia. Si están interesados, entonces comenzar el tratamiento con esta dilución durante al menos 2 años antes de tomar una decisión. Entonces hay que revisar a los pacientes cada 6 meses, monitorear el cumplimiento, los efectos secundarios que serían visión borrosa, deslumbramiento y alergia, y hacerle refracción cicloplégica cada 6 meses y medir la longitud axial. La longitud axial sí toca medirla por medio de una biometría. Si se considera una respuesta buena o aceptable al tratamiento si hay una progresión menor a media dioptría por año. Bueno, ya al llegar a los 2 años se considera si continuar con la misma dosis o disminuir lentamente la dosis y ir monitorizando si se aumenta o no el desarrollo de la miopía. Esta dosis de atropina, tal vez no lo he dicho, pero lo aclaro, esta dosis es una vez al día. O sea que pues el esquema ideal es ponerle la gota de atropina diluida en el momento de acostarse para que no vaya a tener problemas de que le hidrate la pupila y lo ponga a ver borroso de cerca. Bueno, se considera una mala respuesta al tratamiento si hay una progresión de la miopía mayor a media dioptría por año. Si son niños de menos de 9 años, pero hay antecedentes familiares de miopía, digamos que a veces se considera, si esta dosis no tuvo la respuesta, aumentar la dosis, pasar a, en vez de ponerle solo una gota al día, ponerle 2 gotas al día, o inclusive usar una atropina menos diluida, ¿sí? En estos pacientes con antecedentes de familias con miopías patológicas y que se ve que son niños que están avanzando rápidamente, pues considerar si es necesario aumentar esas dosis de la atropina. Bueno, y pues después de que se estabiliza la miopía, ir disminuyendo poco a poco la dosis. Si hay una mala respuesta a pesar de la dosis máxima de atropina, pues se puede considerar pues no seguir el tratamiento, porque de todas maneras esto tiene efectos colaterales importantes, a veces en la pupila dilatada y la visión borrosa de cerca los molesta mucho a los pacientes. Y tratar de hacer un seguimiento a largo plazo. Y tratar de hacer un monitoreo del niño durante 1 año después de haber suspendido el tratamiento. Pues básicamente eso es lo que tenías que hablarles. Aquí tenemos varias conclusiones. Es un problema importante la miopía de salud pública y socioeconómico. La miopía patológica es una causa importante de ceguera o discapacidad visual severa. Hay un componente hereditario fuerte. Tal vez a mí se me olvidó mencionar eso. Si uno tiene un papá miope, tiene probabilidad del 25% de ser miope. Si tiene 2 papás miopes, tiene el 50% de probabilidades de volverse miope. Y el control en niños es importante. Entonces, aquí pues hablamos de varias de las estrategias que
que se están usando, como es las intervenciones farmacológicas, las ambientales y las ópticas, que han demostrado ser eficaces para el control de la miopía. Muchas gracias. Quedo pendiente de las preguntas. Doctor Pardo, muchísimas gracias por su intervención. Varias cosas